Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Saludos mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Parashá en Familia, para la familia. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les damos la mejor y cordial bienvenida. Un shalom para sus vidas, un saludo especial para todos ustedes. Estamos muy contentos y muy agradecidos de que estén con nosotros hoy en nuestro programa del ciclo anual de Parashá. Soy la pastora Pili Alfaro y es un privilegio estar con ustedes hoy en este día. Así es, amados, shalom, bendiciones para todos. Muchísimas gracias por poder estar viendo este video. Nos sentimos muy bendecidos. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de la Torah. ¿Qué significa eso? Bueno, que comenzamos desde el libro de Génesis, conocido en el griego como el libro de los orígenes. Hoy comenzamos a estudiar una vez más desde Génesis y vamos a hablar acerca de temas muy extraordinarios. Si te perdiste nuestra primera temporada, te invitamos a que vayas a la página de YouTube de Israel Casa Integral. Allí están todos los parashás de la primera temporada. Hoy comenzamos nuestra segunda temporada y como ustedes por supuesto lo saben, cada año vamos aprendiendo más, aprendiendo más, así que ya a esta segunda temporada por supuesto vamos a agregarle más información, así que si estás comenzando en las raíces hebreas, te invitamos a que vayas también y veas la primera temporada para que puedas también entender muchos de los conceptos de los cuales vamos a estar tocando aquí en el programa de Parashá en Familia. Es un gran privilegio, un gran gusto, pastores, poder comenzar hoy una vez más este estudio bíblico maná de Parashá en Familia, estudiando los Parashot que el Eterno nos ha dejado a cada uno de nosotros, que por años ignoramos, por años ignoramos estos Parashás, y hoy, gracias al Eterno, a su gracia, nos tiene aquí estudiando los Parashás de la Torah. Definitivamente es un desafío, Camilito. Es un desafío para todos nosotros, hasta para nosotros tres, que no lo crean, porque los tres nos preparamos para la enseñanza, los tres tenemos material para darles, pero tenemos que ser muy claros con todos ustedes, y es que es un poquito a poquito, porque es demasiadas las cosas hermosas que tiene la palabra de Adonai. Amén. Así que papel y lápiz, Camilito. Así es, papel y lápiz, y vamos entonces, amados, con nuestra primera temporada del libro de Bereshit, el libro de Génesis, y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Israel Casa Integral, que sean parte de la familia de YouTube también allí, que hagamos la regla de que vamos a estudiar todos juntos este parashá, sí, que vamos a abrir nuestra Biblia, que vamos a tomar nuestras notas, y para las personas que ya recibieron su cuaderno de notas, bueno, yo tengo todavía la de Monte Efraín, que me parece extraordinaria, siempre ya le dije a Ricardo y a Claudia que esta libreta siempre la voy a seguir pidiendo. Espero que si ustedes ya la tienen, a los amados de Easy, verdaderamente entonces puedan también tener su libro de notas. Y para los que no la tienen... Pero explica, Camilito, porque para los que no la tienen, que no tienen ni idea de la libreta de notas. Para los que no la tienen, nos los pueden contactar a israelcasaintegral@gmail.com y les daremos más información de esta libreta de notas que una vez más vamos a comenzar a estudiar todos juntos. Aquí en esta libreta de notas están las fiestas del Eterno, están, bueno, Bereshit, nos dice el calendario de las fiestas. Me gusta mucho y lo expliqué en el video que hice, que explica los días que tenemos que pedir libres para las fiestas del Eterno. Bueno, una gran cantidad de información, y las que pedimos son hechas para Israel Casa Integral, van a venir con el logo
especial, así que para los que ya las tienen, espero que puedan también tenerlo. El punto esencial de todo esto en esta introducción, ya para entrar al Parashá Bereshit, es de que nos coloquemos la regla de que seamos juiciosos en estudiar, en abrir la Biblia explicar y la en palabra estudiar. Juiciosos, porque sabes una cosa, Cami, que a mí me ha pasado que yo les digo a los hermanos juiciosos y ellos me dicen, ¿qué es eso? Sí, de buen juicio. Responsabilidad. Así es. Sí. Es la palabra. Responsabilidad, Mucha compromiso responsabilidad. y el deseo absoluto de aprender. Así es. Bueno, entonces vamos con nuestra enseñanza del día de hoy, el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 1, Génesis, capítulo 1, verso 1. Bienvenidos. En el estudio bíblico devocional. Acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bien, para dar comienzo a este tiempo maravilloso de Parashat en este nuevo ciclo, el libro de Bereshit. Es importante, y Camilo mencionaba, se nos ha dado la escritura que tenemos a disposición. Normalmente la versión más común que tenemos es Reina Valera del 60. Y en nuestras Biblias, en el español, tenemos los nombres traducidos del griego al español y nos aparece el nombre de Génesis. Pero realmente Génesis no es el nombre ni el más adecuado ni el más oportuno para el libro que vamos a comenzar justamente ahora. El nombre en hebreo, Bereshit. Y esta palabra Bereshit la vamos a considerar específicamente hoy. Porque cuando hablamos de Bereshit nos damos cuenta que la primera parashá del año da comienzo a partir de la segunda letra del alefato hebreo, es decir, la letra Bet. Y esta letra Bet, que tiene un valor numérico de 2, ya más adelante hablaré un poco sobre el tema, nos damos cuenta que es interesante por qué no empieza con la letra Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo. Pero esto solamente para representar que esta letra Aleph le pertenece al Eterno, precisamente al Creador. Así es que vamos directamente a la letra Bet. Y la letra Bet, con la letra Bet podríamos encontrar muchas palabras en el texto bíblico, en el Tanakh, sobre lo que significa esta letra. Por ejemplo, la palabra Berajá, la bendición, también viene con la letra B. Así es que cuando hablamos del Bereshit, y lo vamos a resumir básicamente en una sola palabra, es lo mejor. Lo primero de lo primero. Reshit. Lo mejor de lo mejor. Reshit, exactamente. Y esta palabra realmente se origina o da principio en el concepto agrícola. Cuando se desarrolla la actividad de la agricultura y viene el proceso del sembrar y a su vez viene el proceso del germinar de las plantas, el encargado de la cosecha escoge dentro de su terreno y paseándose por todo su terreno, escoge el Reshit. Ese Reshit es lo primero, lo mejor, lo más importante de toda su cosecha, y de ella dependerá precisamente la bendición, la calidad de todo lo demás. Así es que ese es el principio básico de la palabra Reshit. También en hebreo sabemos que, por ejemplo, la palabra Reshit también tiene que ver, por ejemplo, con Rishon. La palabra Rishon, que es lo que nos dice lo primero. Muy hermosa la palabra que hoy vamos a tener. En el capítulo 1 y en el verso 1, la palabra comienza en el principio. Lo acaba de mencionar el pastor Alfaro. ¿Quién lo había hecho y lo ha realizado? ¿Quién llamó las generaciones desde el principio? ¿Cuál principio? A ver, vamos a hacer una auditoría a esta palabra un momento, porque Yeshua dice, yo soy el Aleph y el Tap. Y esa palabra necesita entenderse muy bien. Note que hay una gran diferencia, amados hermanos, entre la palabra en griego. Entonces, cuando nosotros leemos en español y leemos Apocalipsis, dice, yo soy el alfa y el omega. Entonces, en el griego, el principio es el alfa, principio, y nosotros ¿qué entendemos? Y el omega, el fin, ¿cierto? Pero en Bereshit, en Torah, no. En Torah, Aleph y Tab, o sea, el principio y el fin, no significan lo mismo. En hebreo, Aleph significa sin principio,
¿verdad? Y sin fin. Tap. Completamente Tap, sin diferente. Entonces, ¿qué vemos nosotros en la primera parte de Bereshit? En el principio. Nosotros comenzamos leyendo la palabra en el principio, pero realmente la versión debería ser sin principio. Claro, porque claro. no hay principio para Adonai. O sea, no podemos encapsular a Adonai En un tiempo. Exacto, en Bereshit 1:1, ¿verdad? Entonces, hay una cita bíblica que es parte de la enseñanza del día de hoy, que está en Isaías 41:4, que dice, yo soy. Yo soy. Y me gustaría mucho que en este momento entráramos a tomar como un rompecabezas de Bereshit. O sea, vamos a estudiar la palabra Reshit hoy. Ese es como el compendio que vamos a tener. Abramos esa palabra de Reshit y veamos por qué Adonai nos hace que entendamos hoy en el principio, o sea, sin principio, sin fin, el Aleph y el Tab. Isaías 41:4 y dice, yo soy. Me gustaría, Camilito, que explicáramos ese Reshit, a quién se refiere yo soy. Es bien importante porque, por supuesto, nosotros conocemos el libro de Génesis y lo hemos hablado en estos últimos días en casa, que verdaderamente uno pudiera pasar el resto de la vida estudiando Bereshit Solamente. y no hubiera ningún problema en el sentido mesiánico, porque por supuesto tenemos el Brit Hadasha, que viene siendo el Nuevo Testamento, pero hoy en día que tenemos los dos libros, hago en el sentido, no hubiera ningún problema porque en Bereshit está el Mashiach. Claro. ¿Sí? Entonces es bien importante esto, porque con ese concepto en mente, cuando ya tenemos una madurez en la palabra y entendemos el Reshit, que lo vamos a explicar, uno puede decir, wow, es tan maravilloso el contexto de Bereshit que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en todo este contexto uno tiene que, por supuesto, entender de que aquí estamos hablando del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Es para poder colocar conceptos en toda esta regla que estamos jugando en Bereshit, porque Bereshit es una regla, una tabla de reglas que dice, hace, sí, es toda una regla. Entonces, el primer concepto de todo esto es, estamos hablando de Elohim Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios que creó todo. No hay otro Dios que haya creado algo. Adonai, nuestro Padre, nuestro Abba, es el único que ha creado todo lo hecho. Entonces ahí, por supuesto, tenemos que ir a lo que nosotros llamamos la segunda creación, si la podemos decir un concepto, para poder tener más detalles de este tiempo y este Reshit de lo que estamos explicando en el día de hoy. Así que vayamos al libro de Yohanan, capítulo 1, verso 1, donde nos habla más de la descripción. Y quiero que entendamos también un concepto bien importante, amados, que viene en mente. La Torá fue escrita mucho tiempo antes de que Yohanan fuera escrito. Ah, claro. ¿Sí? Y las palabras que encontramos en Juan, Yohanan capítulo 1, verso 1, es una descripción literalmente como un copia y pegar, pero ahora describiendo el Reshit de Yeshua HaMashiach en la creación. Lo defiende. Sí. Leámoslo y paso la palabra. En el principio, Bereshit, era el verbo. El verbo. Aquí los griegos lo describieron como el logos. Y es muy importante esto porque esto viene de un concepto greco. Sí. Estamos hablando de que en este tiempo ellos tenían una gran cantidad de dioses. Sí. Y ellos dijeron, oye, sí entendemos de que todo lo que vemos proviene de alguien, proviene de una cosa. A esa cosa, nosotros, los griegos, le vamos a colocar logos. A lo cual, en estas escrituras, le colocaron y lo describieron como el verbo. Y el verbo era, y después vamos a describir bara, entonces ahorita lo voy a decir con Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy importante. Este era en el principio, una vez más la palabra con Dios, que la vamos a explicar muy bien, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta regla del y quiero que ese tema sea muy importante en nuestro estudio.
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ya en nuestro libro de notas tiene que haber una regla de que este verbo, por medio de este verbo, nos dice Colosenses capítulo 1, verso 19 y Colosenses capítulo 2, verso 19, que por medio de esta cosa, y con todo el respeto, como lo describe acá, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces la regla es de que por medio de esta cosa que nosotros vamos a explicar, fueron creadas todas las cosas. Por medio de este objeto que Adonai expresó. Declaró al universo. Y esto es muy importante porque estos conceptos son los conceptos para defender a nuestro Mashiach Yeshua HaMashiach. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. La or de los hombres. Sí. El objeto que lanza esa luz. No que da luz, sino que brilla esa luz. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Entonces, la regla es de que esta cosa que Dios ha creado es el objeto por donde Adonai ha formado todo. Extraordinario. Fíjate que es el tema de Bereshit definitivamente es realmente muy difícil en una jornada de estudio de Parashá pensar que se puede avanzar lo suficiente en el tema de Bereshit. Así es que procuraremos en lo más elemental, básico, tener una idea genérica de lo que realmente es esto. ¿Por qué? Porque cuando mencioné la palabra Bet tiene la forma, digamos, como de una C invertida. Esa C invertida está mostrando que anterior a él está la letra Aleph, es decir, el Todopoderoso. O sea, debe haber algo que complétela. Correcto, sí. Pero a partir de la Bet en adelante viene todo el proceso de Bereshit, viene todo lo que es el proceso de la creación, lo que fue, lo que va a ser, lo que es. Entonces, de allí viene esa Bet. Y es importante, ¿por qué? Porque obviamente el eterno, la palabra lo dice, es eterno. Su eternidad es indefinida. Por lo tanto, esa palabra en principio allí nos estaría limitando a un tiempo, pero el tiempo es absolutamente indefinido. Pero evidentemente que en el proceso que nosotros vemos, recuerden que el libro de Colosenses nos da la respuesta también a este primer punto que quiero considerar. Permítame llegar al libro de Colosenses en el capítulo 1 y en el verso 16, dice la palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, no sé, Camilito, si tú vas a entrar a la definición de con ahora mismo. No, todavía no. O quieres que avancemos un poco más, claro. Porque definitivamente en el texto que acabas de leer del libro de Juan es muy importante en la lectura. Mis amados hermanos, tengan presente algo, por favor. Recordemos esto, lo hemos explicado en muchas ocasiones, pero como estamos en un nuevo ciclo, tenemos que ir retomando, como decías tú, reglas, normas para comprender lo que estamos haciendo. Recordemos que nuestra versión bíblica, Reina Valera, en este caso particular que tengo en mi mano, esta versión en español, la más usada, es un documento que adolece de un sinnúmero de errores en la traducción. Por favor, clarifico esto. La Biblia no tiene ningún error. La Biblia, inspirada por el Ruach HaKodesh, es perfecta, pero las traducciones o las versiones bíblicas en ese proceso de traducción ha tenido muchos cambios que no son los más adecuados. Por eso cuando venimos a estudiar cada parashá y entramos en el contexto del hebreo, ahora sí, del hebreo, de la raíz de la palabra, nos daremos cuenta cuán importante es definir cada una de ellas. Repito, no definimos Génesis, definimos Reshit. Y allí encontramos que ese Reshit, primero de lo primero, nos muestra que empieza con una letra que es la letra Bet, y esa letra Bet tiene la parte superior que nos habla del concepto espiritual, de lo que es la eternidad, los cielos,
y una parte inferior que nos habla de lo que es el contexto terrenal, la tierra. Pero hay una conexión entre la parte sobrenatural y la parte terrenal, y esa conexión que nosotros tenemos es la que nos permite entender el proceso de la creación. Ahora, en el concepto del proceso de la creación, es necesario tener claro, y les pido, mis amados hermanos, que en su estudio personal, en esta ocasión, usted avance muy detenidamente en cada uno de los días de la creación. Porque cuando nosotros decimos en el principio creó Dios, evidentemente ya todo existía. Todo absolutamente existía. Si usted observa el verso 3, en el verso 3 ya nos aparece una primera definición que cambia, o mejor no que cambia, aparece una definición que le da un sentido muy distinto a la creación. Observe el verso 3, dice, y dijo Adonai, sea la luz. Observe que aquí no dice y creó la luz. Dice, sea la luz. Y fue la luz. Y fue la luz. Observen, sea. Observen que aquí no dice la palabra, en el principio creó Dios la luz, porque la luz ya había sido creada. Colosenses capítulo 1 fue creada en Él, por Él y para Él. Ahora, en el verso 3 dice, sea lo que ya había creado en toda su creación. Va a empezar ahora un proceso en el que durante los siguientes días lo que va a hacer es a organizar toda la creación y ponerla en un respectivo orden. Así es. Amén. Bueno. La descripción de luz. Bueno, miren, vamos a una pausa y volvemos. Y hablemos del por qué este programa tiene que ser tan significativo para todos ustedes con respecto a defender lo que es la vida, la identidad y el origen de Yeshua. Amén. Yeshua fue creado. Vamos a hablar sobre eso en el momento en que volvamos para hablar de en el principio. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Bueno, retomando el tema que estamos trabajando tan hermoso, llegamos a la conclusión de que Yeshua no fue creado. Eso tenemos que llegar a esa gran conclusión. Y lo vamos a ver escrituralmente. No lo podemos ver teológicamente, porque teológicamente nos pueden mostrar a un Yeshua creado, o a un Yeshua sin divinidad, o a un Yeshua humano. Pero escrituralmente, ¿cómo vamos a defender a nuestro Yeshua desde Bereshit 1? Hay una cita bíblica en Isaías, capítulo 44, verso 6. Y dice la palabra de Adonai. Así dice Adonai, Elohim, el Rey de Israel y su Redentor. Oiga, Redentor nos tiene que llamar la atención. El Adonai, Elohim de los ejércitos. Yo soy el primero. ¿Estamos hablando de qué? De Aleph. Yo soy el primero, o sea, el Aleph de la Torá, de mis palabras. Yo soy el primero y luego dice, y yo soy el último. Yo soy el Tab. La última palabra del Brit Kadacha, del Nuevo Testamento. Por lo tanto, yo soy la eternidad. Y fuera de mí, no hay Elohim. Estoy parafraseando el versículo bíblico para que lo podamos entender. Pero hay otra cita que vamos a leer, que está en Isaías 48, 12 al 13. Venga con nosotros. Dice, óyeme, Jacob, Israel a quien llamé. Yo soy el primero. Vuelve y nos lo repite. Yo soy el Aleph, ¿verdad? Y también soy el último, soy el Tab. Por lo tanto, yo soy la eternidad. Ciertamente, mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamó, comparecen juntos. A ver, ¿qué tiene esta relación que ver con el Reshit que estamos hablando? Muchísimo. Vamos a ir a Éxodo para definirlo en Yeshua la luz. En Éxodo capítulo 3, cuando la zarza está ardiendo, en verso 14, lo que más necesita Moshe es saber, si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y él les contesta lo que va a tener la relación más directa con Yeshua. Y él respondió a Moshe,
Yo soy el que soy. Asher, Asher. Yo soy el que soy, ¿verdad? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que me envió. Ahora, ¿qué relación tienen estas palabras con Berechit y con Yeshua? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Entonces los invito a Marcos, pastor, ayúdame. Marcos capítulo 14, verso 62. Y luego vamos a llegar a una gran conclusión, entendiendo nuestra identidad en Yeshua, en el Aleph y en el Tav, que ya explicamos, sin principio y sin fin. Yeshua lo dijo todo el tiempo. Marcos 14, 62. Sí, dice el texto de Marcos, capítulo 14, verso 62. Y Yeshua dijo, yo soy. ¿Qué? Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Adonai y viniendo en las nubes del cielo. Yo soy. Y leamos Juan 8:58. ¿Qué dijo Yeshua? Libro de Juan, capítulo 8, verso 58, dice la palabra. Yeshua dijo, de cierto os digo, ¿qué es? Antes que Abraham fuese, yo soy. Él dijo, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el maná que descendió del cielo. O sea, él estaba utilizando una palabra de Reshit. Yo soy el Aleph, sin principio, y yo soy el Tav, sin fin. Y cuando nosotros nos vamos al libro de Gilgalut, Apocalipsis, Yeshua aparece y él mismo declara de él mismo. Dice, yo soy el Aleph, yo soy el Aleph, o sea, yo soy la Torá, este es el Evangelio, estas son mis palabras de la creación, y yo soy el Omega, y yo soy el Aleph y yo soy el Tav, ¿verdad? Y dice, el primero, la Torá, las palabras, lo que nosotros estamos estudiando. Por lo tanto, yo soy la eternidad. Ese libro de Gilgalut, Apocalipsis 1:11, nos vuelve a confirmar el Reshit. O sea, si nosotros queremos avanzar en Bereshit, tenemos que avanzar entendiendo perfectamente a qué se refiere la posición de Yeshua. Yo solo voy a terminar con otra última palabra para darle el paso a los que siguen. Apocalipsis 22, 13, 14 y 16. La vamos a leer, yo la parafraseo y ustedes la leen con nosotros. Yo soy el Alfa. O sea, miren todo lo que Adonai nos está diciendo en el principio, o sea, sin principio y sin fin. Toda la Torá lo confirma. Yo soy el Alfa y el Omega. ¿Está en tu versión así? Sí, claro, obviamente en esta versión, en la traducción viene como Alfa y Omega. Yo soy el que Alfa. Nos traduce o nos lleva al hebreo en Aleph y Tav. Ok, yo soy el Aleph de la Torá. Mis palabras, el Evangelio hablado desde antes del principio de la creación. Y yo soy el Omega, el Tav. La última palabra del Brit Hadasha, del pacto renovado. Por tanto, yo soy la eternidad. ¿Entendemos ahora la eternidad? Miren lo interesante. El principio, el Aleph, la Torá de las palabras, el primero de las palabras, el último de las palabras. Por lo tanto, yo soy esa eternidad. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Yeshua dijo, yo soy la luz. El pastor estaba explicando. Entendamos que Bereshit 1, donde estamos en este momento y que no podemos salir de ahí, no dice que la luz fue creada. No estamos hablando del día primero de la luz, de la separación de las tinieblas y la luz, porque en eso estamos hablando de una creación. Pero Yeshua, antes de eso, hay 3 verbos allí que necesitamos conjugar. Crear, barak, hacer, que es el verbo azar, y yetzer, que significa formar. Y en Bereshit, es muy interesante entender que en el principio, en el verso 1, no se utiliza sino solamente barak. O sea, que nosotros estamos entendiendo que antes, en el principio, sin principio, la luz ya estaba. O sea, la luz estaba ¿con quién? En Adonai. Por eso Camilito y Robert, o sea, el pastor Roberto, el pastor Camilito y yo estamos en la misma posición. ¿Cuál?
Cuando vamos a Juan 1:1 en nuestras versiones bíblicas, lo leemos diferente. Y ahí es donde tenemos que hacer una auditoría. Correcto. Así es. Entonces ahí con lo que la pastora está agregando, creo que es muy notorio que lo que nosotros estamos tratando de hacer en estos programas es defender la jerarquía correcta de Yeshua adentro de la plenitud de Adonai. Es correcto. A lo mejor hasta está mal dicho lo que acabo de decir, porque igual ahí acabamos de decir de dos. Nosotros lo que estamos tratando de explicar con todo este tema es de que Yeshua también es Adonai. Correcto. Claro. Es muy importante este concepto, porque primero que todo venimos con un público al cual viene de un Dios de tres, aunque muchos dicen que no, de la forma explicada, viene de un concepto trinitario, que nos lo enseñó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y después Martín Lutero, por medio de la parte protestante, también la agregó al cristianismo. Y nos olvidamos de que en Bereshit capítulo 1 nunca dice, en el principio creó Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino lo que dice es que Adonai Elohim, el Shema Israel, Adonai uno, creó, formó. Y también lo hemos hablado mucho en este tema y por eso quiero introducirlo. Las escrituras en los apóstoles nos dice, misterio es la deidad y plenitud de Adonai. O sea, esto no es una cosa que tú y yo podemos estudiar y entender 100%. Este es un gran misterio que Adonai ha hecho. Y qué bueno es saber de que Adonai, en su gran sabiduría y entendimiento, lo que tiene Pablo el apóstol Shaul cuando están escribiendo sus cartas, él dice, wow, la maravilla y lo soberano de Adonai. ¿Quiénes somos nosotros para tratar de colocar a Adonai en un círculo, en una forma, si Adonai es más allá de nuestro propio entendimiento y nuestras propias dimensiones? Ahora, por supuesto, sí tenemos que entender que en Bereshit capítulo 1, verso 1, también está nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. Y eso es muy importante porque creo que muchas personas vienen con un concepto erróneo de que Yeshua nació en Belén a María y a José, y ahí es donde Jesús hace su aparición a la tierra, y se nos olvida entender este concepto de que cuando Yeshua vino, Él ya había estado, Él ya es. Las citas que explicó la pastora Pili son muy importantes. Entonces, todas estas cosas tienen que formar. Miren que no hemos salido ni del verso 1. Estamos hablando de la deidad de la plenitud de Adonai, que lo que dice Pablo, wow, la deidad de Adonai. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Es muy importante entender por qué estaba desordenada y vacía, y eso ya es para otro estudio bíblico que haremos en otro momento. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Adonai se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Adonai, la plenitud de la deidad, sea la luz. Ahora, muy bien, otra vez, otro concepto que tenemos que tomar en consideración es que aquí la luz y las lumbreras en sí la colocan en esta traducción en el español que viene del inglés en una misma palabra. Nunca nos la describieron de un concepto totalmente diferente, sino que nos dijeron luz, lumbreras, completamente lo mismo. Cuando verdaderamente aquí la luz que se está formando es la luz que leímos en Colosenses capítulo 1, verso 16, que por medio de esta luz, por medio de este Reshit, viene la vida. Lo leímos en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1. Sea la luz y fue la luz. La palabra or, que significa luz, muy diferente. Vayan al verso 14 y dijo, luego Dios haya lumbreras, muy diferente. Entonces muchas personas han crecido con este conocimiento de que el verso 3 es el sol, de que Dios está creando el sol porque es la luz. No. Dios está creando la luz de la vida, dice Yeshua. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Es el objeto que transfiere luz, muy diferente a un objeto del griego que viene del hebreo que viene la palabra marot, que es objeto
que emite luz. Correcto. Es un objeto que ha sido creado y de ahí viene la palabra meteorito, bueno, una gran cantidad de conceptos, porque es un objeto que emite luz. Una vez más, O-W-R, luz, la que resplandece, y Maerot, objeto que emite luz. Entonces ahí vemos las diferencias en el verso 3 y en el verso 14. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales. Ahí están las fiestas del Eterno para las estaciones, para días y para años. Y una vez más, verso 15, y sean para lumbreras, meteor en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y termino con esto. Y vio Adonai que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea que ya aquí hay otra regla que nos dice que lo que es bueno, lo que es de bendición, de berajá, Kadosh, sí. Kadosh, es de la luz. Entonces ahí está. Es correcto. Es un concepto tan extraordinario, pastor, porque lo que estamos viendo son reglas. Esto yo creo que es algo que es muy importante para nosotros, así como en la ciencia nos dice H2O, esa es una regla de la ciencia. De este mismo concepto nos está diciendo que la vida, la luz, lo bueno, la berajá existen gracias a la luz que fue formada en el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 1. Algo que, Pastor Roberto, permíteme solo decir algo con respecto a la luz, porque el Camilito lo dijo. Si nos fuéramos a hacer una pregunta en este momento, para entender la luz, solo la podemos entender con la menora, que representa la luz, o sea, que representa a Yeshua. Noten que en el lugar santo era un sitio sin luz, y solo la menora alumbraba el lugar santo y resplandecía, dice la Torá, que era tan resplandeciente que afuera, a pesar de todo lo que eran las coberturas que tenía el Mizcán, afuera la luz era tan resplandeciente para todos los que lo veían, que hacía una proyección espiritual en la vida de las personas, lo que es la menora, el encendido de la menora, la luz de la menora. Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo. Y algo que nos ha hecho, que nos da la palabra de Adonai, es que una luz no se puede esconder. Yeshua dijo: nadie puede tomar una luz y esconderle, decir, cuidado, les cuento este secreto, porque es que es mejor. No están preparados para el secreto. No. Yeshua dice que Él es la luz, para que todo lo que Él enseña en el Emet, en la verdad, resplandezca en medio de la oscuridad. Entre más te acerques a la luz, menos oscuridad hay en tu vida. Y entre menos te acerques a la luz, más oscuridad hay en tu vida. Muy interesante porque, recuerden, estudiar Bereshit es el principio de todo el contexto bíblico. Si no entendemos Bereshit, difícilmente podríamos entender la palabra y la creación en todo su contexto. Observen, en el principio, y esa palabra en principio dijimos que es Reshit, haciendo referencia a lo primero. Y lo primero que fue la luz. Es decir, ahí está Yeshua HaMashiach presente cuando Él es luz, porque Él va a ser como Él es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, es uno. Quisiera tratar de dar un ejemplo, permítanme, ayúdenme si este ejemplo puede encajar en lo que quiero presentar. Cuando nosotros estamos o vamos a la playa, por ejemplo, en la playa vemos arena y con la arena podemos hacer un castillo, ¿de acuerdo? Sí. Cuando vemos el castillo culminado, ya la obra terminada, ¿qué vemos? El edificio, el castillo como tal. Pero la arena y el castillo terminado, ¿qué son? Son arena, son la misma esencia. Son el mismo concepto, son la misma base, son el mismo fundamento. En el principio era solamente la arena como tal, pero posteriormente se le dio forma y ahora aparece un castillo. ¿Me están captando el ejemplo que quiero presentar? Es el mismo verso 1. Ya existía Adonai en la eternidad,
Por eso cuando los científicos o evolucionistas nos hablan de que un planeta puede tener tantos millones de años, están en lo correcto. Están en lo correcto, porque la eternidad puede tener miles de cientos de millones de años. Así es. Y eso no lo puede medir ni la ciencia, ni el científico, absolutamente. Entonces muchas veces escuchamos que un científico dice, bueno, es que este planeta probablemente tiene no sé cuántos millones de años. Todo lo hizo el Eterno en la eternidad. Y por lo tanto no hay un principio, un comienzo. Pero cuando Él toma de toda esa creación y pronuncia la palabra sea, es interesante notar que en la traducción que nosotros tenemos en español, el crear significa en hebreo la palabra barak. Pero esa palabra barak, atención, mucha atención, más que crear, la palabra barak realmente representa es organizar, preparar, porque es necesario en Bereshit tener 3 conceptos importantes. Mi amado hermano, por favor, tome nota de esto. Número 1, la palabra asad. La palabra asad significa hizo, hacer. Luego, número 2, la palabra bara, que ya mencioné, es la palabra de organizar, es la palabra de preparar. Y número 3, la palabra yatzar, que es la palabra formar. Es importante formar, porque más adelante veremos la palabra que dice haremos, que esa palabra haremos es la palabra naset. Haremos al hombre, a nuestra imagen. ¿A cuál imagen? A la imagen de la luz, porque recuerden que dice el libro de Efesios. A mí me encanta la pastora Pili con nuestros hijos. Siempre, desde que salían al primer momento hacia su escuela, siempre les decía esta frase. Paraba en la puerta hijos, y les decía, recuerden que ustedes son luz. Recuerden que ustedes son luz. Pórtense como hijos de luz. ¿Y qué dice el libro de los Efesios? El libro de los Efesios en el capítulo 5 dice, nosotros somos hijos de luz. De la luz. Sed imitadores de mí, porque yo soy luz. Y sean ustedes imitadores de esa luz. Amén. Entonces, me parece que es importante, Camilito, que entremos a definir. Yo tengo la porción de Juan 1:1 que creo que es importante que definamos. Claro, pero entonces, sí, entonces justo para agregar y dar a ese tema, ¿por qué es tan importante la palabra Reshit que vemos detrás de nosotros aquí en nuestro escenario? Entonces, el pastor comenzó diciendo Reshit es el concepto de la fiesta que acabamos de pasar hace unos meses atrás, la fiesta del Omer, de las semanas. Lo que hacía la persona o familia agrícola es que para que sus granados, cosechas fueran bendecidas, tomaban lo mejor, el Reshit, tomaban lo mejor, lo primero de lo primero. Y cuando lo llevaban al templo, al sacerdote, a ser bendecido, dárselo al Eterno, por medio de ese Reshit, todo su grano era bendecido, ¿sí? Entonces, ese mismo concepto lo vemos desde el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 1, donde Adonai, es muy importante esto, y voy a dar esta frase. Adonai nunca nos manda a hacer algo que Él no haya hecho primero. Es muy importante este concepto. ¿Por qué? Porque Adonai mismo da su propio Reshit en Bereshit capítulo 1, verso 1. Correcto. Y después en Levítico capítulo 23 nos dice, ahora ustedes también celebrarán las fiestas de las primicias. Amén. Y ahora ustedes también darán el Reshit, porque yo ya di mi Reshit con mis primeras, con nuestros primeros frutos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 23, dice la palabra del Eterno, pero cada uno en su... Mira, leámoslo el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Yeshua, HaMashiach, todos serán vivificados. Esto es hermoso. Pero cada uno en su debido orden. Yeshua, las primicias, el Reshit, luego correcto. Los que son de Yeshua en su venida. Entonces, por eso yo hace unos minutos decía este concepto, porque es muy importante. La regla de Juan capítulo 1, verso 1 y Bereshit capítulo 1, verso 1 es muy importante. La regla es que Adonai ha creado un Reshit, ha creado una primicia, y por medio de esa primicia, la regla es que todas las cosas que existen
son creadas, fueron formadas y existen o preexisten gracias a ese reshit. Esa es la regla que Adonai formó en nuestra ciencia. Entonces, después vemos la caída. Cuando cae todo se daña. Mira lo que dice Mateo capítulo 8 y ya después vamos entonces con el pero creo que es muy importante, muy importante esto para poder entonces entender el resto de este ciclo de la Torá. Mateo capítulo 18 verso 11 dice, porque el Hijo del Hombre, una descripción de Adonai, dice, ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahí no dice para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que sí, vino a ese concepto, pero para salvar lo que se había perdido. Porque lo que Adonai hizo en Bereshit capítulo 1, verso 1 es, esto que yo estoy dando es el sello de garantía de que lo que yo formé es como ir a un banco y pedir un préstamo. Yo doy esto como garantía de que estos cielos y esta tierra son formados gracias a esta primicia, pero que si este cielo y esta tierra fallan, caen debido al hombre, como lo vemos en Bereshit, sí. Entonces esta garantía es ya el precio de sacrificio en la cruz para venir a restaurar. Es el sello de seguridad. Para venir a restaurar lo que se había perdido. Y déjame solo mencionar este punto porque lo que se había perdido entendemos que normalmente corresponde a lo que se perdió a través de Adán en el huerto. Pero realmente lo que se había perdido, tenemos que entender algo. En Torá no hay principio y no hay fin. Claro, ya lo Por favor. Muy importante. No hay principio, no hay fin. Por lo tanto, en la eternidad, recordemos que hay un pasaje que es el verso 2, cuando dice que todo hay un desorden y todo está vacío. En ese mundo sobrenatural, más allá, sucedieron muchas cosas en ese proceso, de tal manera que la rebelión de Luzbel, el ángel de luz, se revela y entonces es arrojado, ¿verdad? Y ese es arrojado significa que ahí fue donde se perdió todo lo que en la luz había sido formado. Es así que ahora cuando dice la palabra, ha venido para a recuperar lo que se había perdido, fueron arrojados todos aquellos que se rebelaron contra la deidad. Esto es muy interesante porque tiene que ver precisamente con el verso 1 y el verso 2 y el verso 3 cuando mencionamos la palabra menra. La menra es la expresión corpórea de la deidad, es decir, que esa deidad, el Todopoderoso, ahora nos va a entregar una imagen corpórea de su creación, que es en el verso 3 cuando sea la luz. Amén. ¿Vamos bien? Es muy tremendo lo que estamos diciendo. Espero que todos se estén capturando, pero estamos en la segunda temporada. Ya en la segunda temporada tú estás listo para recibir. Sí. Quiero decirles algo. Me llama mucho la atención lo que acabas de decir con el ángel de luz. Abriste una caja de Pandora ahí. Porque Luzbel en la eternidad, digámoslo, no se llamaba Hasatán, se llamaba Luzbel. Luzbel, correcto. Era un ángel de luz. Pero él no de luz, porque todo es luz. Porque él no perdió su investidura. Dice Efesios que él se disfraza como ángel de luz. Parece Yeshua, pero no es Yeshua. Parece bueno. Exacto. Recuerden que Yeshua es la luz, pero Luzbel también es un ángel de luz. Fue luz. Y se disfraza como un ángel de luz. Esas dos diferencias tienen que ser muy claras en nosotros espiritualmente por lo que acaba de tocar el pastor. Veamos algo importantísimo. Vamos a una pausa y volvamos a una parte sumamente importante que el pastor Camilito y que el pastor Roberto han querido llegar ahí y necesitamos llegar ahí. Porque Juan 1:1 en nuestras traducciones dejó una ambivalencia que necesita ser arreglada en nuestra enseñanza de hoy para poder nunca perder la perspectiva de que Yeshua, Adonai, Echad. Amén. Muy bien. Mateo 10, 6 al 7.
vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Conclusiones del Parachá en familia. Bueno, regresamos. Pastor Camilo. Voy a leer el versículo. Quiero que abran sus Biblias. Espero que ustedes tengan Biblias abiertas y notas tomadas. En el principio, en nuestra versión bíblica, estoy en la Reina Valera del 60, en el principio. Pero recuerden que ya aprendimos en nuestra enseñanza de hoy que la correcta traducción es sin principio. Porque si nosotros no tenemos un principio, entonces, un momentico, si tenemos un principio, ya la letra Aleph no puede ir ahí, porque tenemos un principio. Pero la palabra nos está diciendo que Aleph significa sin la principio, eternidad, ¿verdad? Correcto. Entonces, leámoslo bien. En el sin principio, era el verbo. Y el verbo era con Adonai. Y el verbo era Adonai. Ese versículo bíblico, Camillito, yo necesitamos hoy, porque tenemos eruditos bíblicos, eruditos de Torah, eruditos de raíces hebreas, que afirman que aquí hay dos en uno. Ahora hay que tratar de entender el por qué, comillas, los maestros, digamos, utilizan en términos genéricos. Es evidente aquí el ejemplo claro. Tenemos un error absolutamente claro en la traducción del griego al español. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Voy a leerlo nuevamente. Aquí vemos que en el principio era el verbo. Aquí la palabra verbo también es importante entender que es el dabar. Es decir, no es el verbo como tal. Nosotros entendemos en la gramática española que ¿qué es el verbo? El verbo en la oración escrita, es la acción. Pero aquí no está haciendo referencia a la oración escrita en el sentido de que el verbo es la acción. Aquí está diciendo claridad de que en el principio era la dabar, porque Elohim dijo sea, Elohim dijo hágase, Elohim dijo produzca. Es decir, en el principio, la dabar, la palabra de Elohim ha sido pronunciada. Y la palabra se pronuncia para que cumpla el efecto para la cual fue producida. La palabra, el poder de la palabra creadora. Es bien importante esta segunda frase. Nuestra vida no puede, este es un estudio que se me vino, que lo había hecho antes y justo se viene acá. Nuestra vida no puede ser dirigida por el Olam, el universo. Tiene que ser dirigida por el Davar, la palabra. Uy, Camilo, tienes que repetir eso. Nuestra vida no puede ser dirigida por el Olam, universo. Tiene que ser dirigida por la Davar, la palabra. Amén. Porque primero fue la palabra. Es correcto. Y después el universo. Correcto. El Olam sigue al Davar. Muy bien. Y ya te la Salmos capítulo 33, versos 6 al 8. Por la palabra de Adonai, la palabra, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Me gusta. Por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Teme a Adonai toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Vayan y díganle a ese hombre, nuestro rabí nos ha enviado, porque primero que va la palabra y después la acción claro, de la palabra. ¿Salmo qué? Maravilloso. 33, 6 al 8 y Mateo 22, 7 cuando le dice al rabino. Este concepto entonces, definiéndolo ya en términos, como dice la pastora, ya contando todo el contexto de lo que estamos presentando. En el Bereshit era el Dabar. Y el Dabar, por favor, preste atención, era con Adonai. Aquí está el serio problema que
que traemos hoy con esta expresión con? Porque yo estoy en este momento en esta sala de redacción de emisión del programa con la pastora Pili y el pastor Camilo. Entonces, si yo entiendo en español, la palabra con significa que voy siempre con, acompañado de. Hay otro ahí. Hay alguien más. Claro. Entonces, yo uso el teléfono y llamo a una persona y digo, hola, ¿cómo estás? ¿Estás solo? Me dice, no, estoy con mi esposo, estoy con mi esposa, estoy con un amigo, estoy con alguien. Representa un dos. Vamos a decirlo, representa una dualidad. Para que lo podamos comprender mejor. Entonces, cuando en la traducción que tenemos en la Reina Valera en español, digo, la Reina Valera la más utilizada, en español aparece esta expresión con, tenemos un serio problema de enseñanza bíblica, teológica. Por eso debemos ir a la parte escritural, porque en teología pretendemos enseñar teológicamente esta redacción y esto nos trae consecuencias muy delicadas. De hecho, por ejemplo, entonces, permítanme terminar. Sí. Entonces, necesitamos tener claro en el aspecto escritural que aquí la palabra con no es la traducción acertada. Exacto. No es la traducción correcta, porque el con significaría dos. En ese caso significaría Elohim y Yeshua. De allí entonces tenemos esta expresión de dualidad. Pero cuando entendemos en el original hebreo la expresión correcta, en el texto correcto, dice Elohim para Reshit. Y aquí la palabra para en español nos está indicando que Elohim y el Reshit son uno. Y esto sí es importante, por favor, que usted en su Biblia subraye ese com y le coloque inmediatamente allí la palabra para, porque entonces estaremos hablando de una deidad, estaremos hablando de una plenitud, estaremos hablando de un ejad, estaremos hablando de esa unidad. Amén. Ahora sí, pastora, perdona. Esta cita bíblica es usada para muchos malos entendidos. Recuerden ustedes que lo que nosotros llamamos, mal llamadamente, la Biblia de los Testigos de Jehová. No hay Biblia de Testigos de Jehová. No es una Biblia, es un libro. Ellos mismos saben y lo reconocen como un libro, porque no es una Biblia, el libro de los Testigos de Jehová. Cuando ellos toman el libro de Berechit 1:1, le quitan toda la deidad. Ellos ni siquiera creen en la dualidad, es que ellos no creen ni en la divinidad de Yeshua, y le quitan inmediatamente la divinidad. Y la palabra verbo aparece en minúscula, nunca aparece, y cuando se dice Dios, es un D minúscula como un nombre normal. Eso es interesante para discutirlo. Ahora, noten algo muy importante. ¿Qué es el verbo? Camilito lo tocó y dijo, hay que entender la palabra verbo. Y hay que entender que cuando hablamos de verbo, la palabra, tenemos que hablar de que la manifestación, miren, si lo leemos bien, lo vamos a entender. En el principio ya sabemos que no, ¿cierto? Aleph, sin principio, era la manifestación del davar de la palabra. Díganme si me entendieron hasta ahí. Y la manifestación de la palabra era para Adonai. Y la manifestación de la palabra era Adonai. Amén. Es Adonai, sigue siendo Adonai. Y si entendemos este versículo de esa manera, todo lo demás de aquí en adelante se trata de este versículo bíblico. Todo tiene que ver si entendemos que Yeshua es Adonai. Y ahí es que, amados, de verdad, es un concepto tan tremendo porque entendamos una vez más, nosotros no estamos hablando mal de la Escritura, defendemos la Escritura. El error más grande fue que los traductores le colocaron la palabra que ellos más les acercaba, porque entendemos que nuestra traducción del español viene del inglés y la del inglés viene del griego. Y en el griego la palabra with, con,
es la palabra pros, y la palabra pros no traduce con. Correcto. Es muy importante esto, y en la bibliaparalela.com les invito a que la estudien. Yo he visto muchas personas en las raíces hebreas que lo hacen, y ahí vemos el griego, el inglés, y tristemente ni pueden traducirlo al español porque es que es muy difícil del griego traerlo al español. Entonces la palabra es pros, y la palabra pros en el griego vemos muchos ejemplos como Mateo capítulo 2 verso 12, Mateo capítulo 3 verso 5. Bueno, la lista es larga, y la palabra es to. Es como para, sí, exacto. La palabra para es un concepto, y es muy diferente. Claro. Cambia. Que con absolutamente. Para. Porque cuando entendemos estos conceptos, nosotros podemos decir, wow, o sea, aquí, y por eso, una vez más, es que por esto estamos regresando a la raíz de nuestra fe. Estamos regresando al concepto correcto de estudiar lo que la Escritura dice. Entonces, ahí, una vez más, en el principio, Bereshit, bara, Elohim, toda la plenitud, el origen de todas las cosas le pertenecen a la plenitud de la deidad. Baruch Hashem. Este es un concepto muy, muy importante que necesitamos entender, y que yo le invito a todas las personas que van a estudiar con nosotros y a todas las personas que están regresando al estudio de la raíz de nuestra fe, al estudio de la raíz de nuestra fe, de que entiendan este concepto muy bien una vez y por todas. Por favor, desde luego. Porque va a ser el concepto que ustedes van a formar en su mente de la manera correcta. Una vez más, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y entonces muchas personas van a decir, no, pero entonces solo creen en el Padre. No, creemos en Adonai. Creemos que Yeshua es Adonai. Creemos que Adonai vino. Los fariseos, solo Dios puede hacer estas cosas. Solo Dios puede caminar como este hombre camina. Solo Dios. ¿Y qué dice él? Yo soy la luz de la vida. Yo soy el camino. Yo soy la puerta. Yo soy el Taf. Yo he venido. Aquí estoy. Colosenses, una vez más lo leo. Capítulo 1, verso 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud. Wow. Yeshua no vino como mitad hombre y mitad Dios. Es muy importante. 100%. Toda la plenitud de la deidad está en Yeshua. Por medio de él, reconciliar, ahí está una vez más la palabra, de la garantía del Reshit, consigo todas las cosas. Él quería reconciliar. La regla de Yeshua es que él es la garantía, él es el Reshit, él es la forma de hombre hecho hombre aquí en la tierra, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Baruch Hashem, qué hermoso. Muy importante. Quisiera compartir este texto, no sé cómo estamos de tiempo, pero en el libro de los Efesios, por favor, en el capítulo 1 y en el verso 3, observen lo interesante de poder escudriñar esta palabra con mucho detenimiento. Dice la pastora en auditoría, con lupa. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Yeshua. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Amén. Por medio de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad. Observen. Esa luz que es Adonai es expresada a través de la luz que es Yeshua, que es su esencia, que es su emanación. Gracias, esa palabra está poderosa. Su emanación. Yo quisiera siempre como dar los ejemplos para poder comprender un poquito el detalle. Cuando la pastora Pili está el día de viernes, el sexto día mejor, preparando el jala, el pan,
yo veo que ella toma los ingredientes, ¿verdad? La harina, etcétera, y empieza a preparar. ¿Qué prepara? Una masa, una mezcla. En esa mezcla hay una serie de ingredientes, ¿verdad? Y prepara y demás. Pero posteriormente toma de esa masa y empieza a darle forma. Y esa forma posteriormente la pasa a un horno y después de un tiempo determinado y una determinada temperatura sale esa forma y tenemos ese extraordinario imagen. ¿De qué tenemos la imagen? Tenemos una imagen de una masa que pasa por un proceso. Estoy hablando del verso 1 al verso 2 al verso 3 en Bereshit. Y de esta forma, de esta masa, ahora tenemos una forma y su esencia es la misma. Es decir, ese pan es la ejat o es el ejat de una masa que después de darle forma, entonces tiene una imagen. Y esa imagen es la esencia, la emanación de esa luz que ahora es luz. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Gracias. Cuando Jesús, amén. Cuando hablamos de la restauración, de lo que vino Jesús a restaurar. En el verso 1 de Bereshit 4, la división de la luz de las tinieblas. Uh-huh. Pero en Apocalipsis 21-25, muy importante eso. Ya no hay noche. Así es. En Bereshit 1:10 hay una división entre la tierra y el mar. Pero en Apocalipsis, en Gilgalut 21:1, no hay más mar. Así es. Pero, en Bereshit 1:16 rigen el sol y la luna. En Apocalipsis, en Gilgalut 21-23, no hay necesidad de sol y luna. El 22:5 también dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, o sea, de lumbrera, porque Adonai, el Señor, los iluminará. En Bereshit 2, del 8 al 9, hay un hombre, hay un huerto preparado para él. Amén. En Gilgalut hay un hombre en una ciudad preparada. Amén. 21:2. En Bereshit 2:10 hay un río que fluye en el Edén, ¿verdad? En Gilgalut 22:1 hay un río que fluye del trono de Adonai. En Bereshit 2:9 hay un árbol de vida en el huerto. En Gilgalut 22:2 hay un árbol de vida por toda la ciudad. En Bereshit 2:1 al 3 se completan el primer cielo y la primera tierra. En Apocalipsis 21:1 hay un nuevo cielo y tierra eterna. Amén. En Bereshit 1:27 hay un hombre a imagen de Adonai. En Gilgalut 21:3 hay un hombre en la presencia de Adonai. Este día, hoy, que hemos tenido de Bereshit 1:1, no pudimos salir de Bereshit 1:1. De Bereshit. Y ya la semana entrante tenemos el otro parachá, el parachá de Noa. Quiero invitarlos a desarrollar. Tenemos una sección, un módulo que se llama Creación versus Evolución. Si tú quieres estudiar todo este compendio de los 7 días de la creación, en lo que creemos y por qué no creemos en la evolución, te invito a desarrollar el devocional escrito de Parachá, que comenzó ya el lunes pasado, pero que todavía te puedes escribir. Son 15 lecciones a la luz de la Torá en creación versus evolución, explicando cada día de la creación. Así Amén. es, muy importante estos conceptos. La pastora tocó un tema que es bien importante. Como Yeshua, ya no vamos a necesitar, la acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 2, 22, verso 5. Él va a ser esa luz que va a resplandecer en el trono. Él va a ser esa menorá que va a resplandecer en el trono. Isaías capítulo 60, verso 19 nos dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Adonai te será por luz perpetua, y el Adonai tuyo por tu gloria. Muy importante este concepto, amados, porque lo que estamos defendiendo es
la deidad, de toda la plenitud de la deidad en Yeshua, nuestro Mashiach. Por favor, haz una auditoría de quién es quien tú crees que es el Mashiach. ¿Quién tú crees? ¿Vienes de otro ministerio? ¿Vienes de otro movimiento? ¿Vienes de otra cosa? ¿Quién es Yeshua para ti? Yeshua solo es el que vino, nació y murió y ya, y un día vendrá. No. ¿Quién es Yeshua para ti? Muy importante que tú soluciones eso en tu mente y que entiendas a defender a Yeshua. Nunca podemos pasar nuestra vida sin no defender a nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, al Reshit de Adonai, al Reshit por lo cual todo fue formado para la gloria de Él y para Él para siempre. Yo quisiera cerrar, creo que cerramos ya, ¿sí? Pero entonces permítanme cerrar con esta lectura sencilla y profunda para definir Reshit, Bereshit. Ya leímos parte del texto en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios de Elohim invisible. Amén. El primogénito, el Reshit, las primicias de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el capítulo 2 de Colosenses, verso 9, cierra este tiempo con esta palabra poderosa, porque en Él, en Yeshua HaMashiach, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. ¡Wow! Poderosa palabra. En Él está toda. Es decir, la deidad se desprende de su luz y da ese cuerpo y entrega su luz en Yeshua HaMashiach. Pero no con Yeshua HaMashiach, sino para Yeshua HaMashiach. Amén. Viva. Muy bien, muchísimas palabra, gracias. La manifestación de la palabra de Adonai. Nunca, pero nunca olvides que Yeshua Adonai Ejad. Amén. Amén. Baruch Hashem. Muy importante. Amados, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en el día de hoy. Les invitamos una vez más que si quieren la libreta oficial de Israel Casa Integral, ya nos van a llegar las de nosotros. Ya les han llegado algunos con el logo oficial del ministerio y hay unas sorpresitas allí que tenemos adentro de la libreta también. Las ordenen para que las podamos enviar lo más pronto posible para que puedas llevar tus notas junto con nosotros, puedas escribir tus notas allí y esto ya va a ser parte de nuestro ministerio de Israel Casa Integral, para cada año, donde vamos a estudiar y vamos a tener nuestro libro de notas y ya tengo algunas ideas para los siguientes años donde podamos también agregar algunos conceptos para esta libreta. Así que ordena la tuya, escríbenos a israelcasaintegral@gmail.com, israelcasaintegral@gmail.com para que puedas obtener tu libreta del Ministerio de Israel Casa Integral. Pastores, Hashem, no olvides compartirlo, no olvides enviárselo a alguien y decirle, escucha este programa. Estarás haciendo un trabajo evangelístico al hacer eso. Amén. Así Shalom, es. Escudriñar y, por favor, profundizar en el tema. Shabbat Shalom para shalom. todos, hermanos. Muchísimas gracias. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.